Fármacos pronósticos en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Dentro de la insuficiencia cardíaca tenemos aquella que se debe a una fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida por debajo del 40%. Y vamos a hacer una nube de tags. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de todas las terapias que podemos utilizar en este tipo de pacientes. Pues van desde el sacubitril/valsartán, los betabloqueantes, el IECARA-2, el patiromer, los diuréticos, el dinitrato de isosorbide con hidralacina, el hierro carboximaltosa fundamentalmente, los inhibidores del SGLT2, principalmente dapagliflozina y empagliflozina, los bloqueantes de la aldosterona, la ivabradina, el vericiguat, dispositivos como el Mitraclip u otros dispositivos como el desfibrilador automático implantable, la terapia de resincronización, el Barostin, fármacos como el omecamtiv mecarbil, la digoxina o fármacos como el levosimendan, o ya actuaciones terapéuticas como el trasplante cardíaco o los dispositivos de asistencia ventricular izquierda, bien como puente al trasplante o bien como terapia de destino. Importante saber qué es lo que aportan en estos pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Y sabemos que en este tipo de insuficiencia cardíaca hay fármacos que al utilizarlos mejoran la supervivencia de los pacientes porque reducen la morbimortalidad cardiovascular. Así tenemos el caso del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona por medio de IECAS o ARA2 o por medio del sacubitril/valsartán. Estos fármacos son incompatibles, es decir, si utilizo IECA-ARA2 no puedo utilizar el sacubitril/valsartán. Si quiero utilizar sacubitril/valsartán en un paciente previamente tratado con IECA o ARA2, tendré que suspender el IECA-ARA2. También dentro del sistema renina-angiotensina-aldosterona tenemos los bloqueantes de la aldosterona. Y luego hay fármacos como los betabloqueantes que actúan en el sistema nervioso simpático y otros fármacos como la empagliflozina y la dapagliflozina, fármacos que se utilizaban para la diabetes y que ahora han demostrado eficacia en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, independientemente de que el paciente tenga diabetes, y mejorando el pronóstico. Luego hay otros fármacos como el dinitrato de isosorbide hidralacina que se pueden utilizar si el paciente no puede tolerar IECAS-ARA2 o no puede tomar IECAS-ARA2 o sacubitril/valsartán. Fármacos como la ivabradina, que lo que hacen es reducir la morbimortalidad a expensas fundamentalmente de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y que se utiliza si el paciente está en ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca por encima de 70. Y luego el hierro, fundamentalmente carboximaltosa, en el caso del déficit de hierro. Y luego otros fármacos en insuficiencias cardíacas más avanzadas, como el caso del vericiguat. Luego hay fármacos que no tienen impacto pronóstico, pero que son necesarios en los pacientes con insuficiencia cardíaca para mantener al paciente eubolémico, es el caso de los diuréticos. Y luego fármacos en situaciones especiales, por ejemplo, el incremento de los niveles de potasio que se puede producir en la insuficiencia cardíaca puede limitarnos a la hora de utilizar fármacos con impacto pronóstico. El patiromer nos permite resolver esa hiperpotasemia y nos podría ayudar a utilizar fármacos con impacto pronóstico. La digoxina para el control de la respuesta ventricular en los pacientes con fibrilación auricular asociada, levosimendan, un fármaco que podemos utilizar en insuficiencias cardíacas ya más avanzadas, y por supuesto los dispositivos que antes mencionábamos como el Mitraclip o el caso de los dispositivos de asistencia ventricular, la terapia de resincronización o el desfibrilador, entre otros. Si nos queremos centrar en los fármacos que tienen un impacto pronóstico, cabe resaltar la importancia de los fármacos que vamos a considerar como primera línea, es decir, fármacos que tienen que estar en mis pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, salvo que haya una contraindicación absoluta o una falta de tolerancia. Esos son el IECARA-2 o el sacubitril/valsartán, los betabloqueantes, los bloqueantes de la aldosterona y los inhibidores del SGLT2. Si además, como dijimos antes, el paciente está en ritmo sinusal y su frecuencia cardíaca basal está por encima de 70, habría que utilizar la ivabradina, y si además constatamos que hay déficit de hierro, deberíamos administrar hierro carboximaltosa, teniendo todo esto un impacto positivo en la supervivencia del paciente en la morbimortalidad cardiovascular. Nos vamos a basar en los últimos documentos publicados. Uno de ellos es el de la American College de Cardiología, que hace una actualización sobre el manejo terapéutico de estos pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida.
El otro documento es el publicado por los canadienses, también referido al manejo terapéutico en la fracción de eyección reducida. Partiendo de esta imagen en la que habíamos recogido los fármacos que tenían impacto pronóstico y nos habíamos centrado en los fármacos definidos como primera línea, habíamos incluido también la importancia de tener en cuenta la ivabradina y la administración de hierro cuando fuera preciso, fundamentalmente por medio del hierro carboximaltosa. Vamos a recordar primero cuáles eran las recomendaciones hasta hace muy poco, cómo debíamos tratar a los pacientes con estos fármacos. Teníamos unos fármacos de primera línea. Nuestros pacientes deberían tener al menos un beta bloqueante y un IECA o ARA2. Y luego ya, si el paciente no mejoraba lo suficiente, es decir, que no alcanzaba un grado funcional 1, por tanto aquel paciente que ya siente disnea al subir cuestas o al hacer esfuerzos importantes, es un paciente de grado funcional 2 y ese paciente también sería subsidiario a pasar a la siguiente fase de tratamiento, que sería incluir fármacos como los bloqueantes de la aldosterona, el sacubitril/valsartán, la ivabradina si estuviera en ritmo sinusal, y luego la aparición de nuevos fármacos, los inhibidores SGLT2, con una reducción de la morbimortalidad cardiovascular a expensas de las hospitalizaciones. Según los últimos documentos, lo que nos encontramos es que a día de hoy, primero, el sacubitril/valsartán ha demostrado ser mejor que el IECA ARA2 y se ha convertido en primera elección. Si el paciente no tolera el sacubitril/valsartán, entonces ya tendríamos que plantearnos la utilización del IECA o ARA2 como sustituto. Luego debería el paciente tener el beta bloqueante, los bloqueantes de la aldosterona, inhibidores SGLT2 y, por supuesto, si estuviera en ritmo sinusal, insistimos en frecuencia cardíaca por encima de 70, la ivabradina. En cualquier caso, estamos hablando de no utilizar un sistema en escalones. Esto se basa en opiniones que son recogidas en estos últimos documentos publicados en 2021, tanto americano como canadiense, que nos dice que lo mejor es quizá empezar con dosis bajas de todos estos grupos farmacológicos desde el principio y luego ir aumentando las dosis hasta alcanzar las dosis máximas que han demostrado eficacia en los estudios de investigación. Esta tabla, que podemos encontrarla en el documento de actualización de los canadienses, nos dice cuáles son las dosis de inicio de los fármacos con impacto pronóstico y cuáles son las dosis máximas que tendríamos que intentar alcanzar. Si no podemos, al menos las dosis máximas que podría aceptar el paciente. La conclusión, en definitiva, es que en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida tenemos fármacos con impacto pronóstico que reducen la morbimortalidad y que tienen que estar, salvo contraindicación absoluta o falta de tolerancia, y son el sacubitril/valsartán como fármaco de primera opción, y si no se tolera, IECA ARA2, el beta bloqueante, el bloqueante de la aldosterona y el inhibidor SGLT2, empagliflozina y dapagliflozina, y buscar titular, es decir, incrementar las dosis para alcanzar el tratamiento óptimo, es decir, esas dosis máximas que han demostrado eficacia en los estudios pivotales y que se recogen en esta tabla del documento canadiense en un periodo de tiempo de 3-6 meses.